Hola amigos, ¿cómo están? Soy el doctor Jorge Hidalgo, soy el presidente electo de la Federación Mundial de Sociedades de Medicina Crítica y Terapia Intensiva y quiero agradecer profundamente la invitación que me hiciera la Asociación Salvadoreña de Terapia Intensiva, ASALMESI, para participar en este esfuerzo todos con Carlos. Carlos es un hermano, Carlos es amigo, Carlos es colega. Carlos es intensivista. Es un enorme placer para mí poder estar uniendo esfuerzos con todos ustedes para poder tener, tenerte acá con nosotros, Carlos. Te necesitamos, así que creo esto es solamente es un em, periodo de tiempo en el que con toda seguridad lo más pronto vas a estar de vuelta con nosotros y bueno, porque necesitamos hacer más viajes como este. En este viaje tuvimos la oportunidad de compartir con Carlos nuestra visita a Bilbao en una invitación de la Sociedad Española de Medicina Crítica y Terapia Intensiva. Y, y bueno, tenemos que hacer esto, Carlitos. Necesitamos ahí que estés con nosotros lo más pronto posible. No tengo ningún conflicto de intereses, excepto este libro que tuvimos la oportunidad de publicar en conjunto con la doctora Gloria Rodríguez Vega y el doctor Javier Pérez Fernández, en donde tuvimos la oportunidad de colectar datos de diferentes países, datos de trabajadores en frontline, datos de jóvenes y cómo eh, la pandemia de una u otra forma afectó la vida de cada uno de nosotros en diferentes circunstancias, en diferentes países, en diferentes culturas. Y bueno, esta es más que una reflexión en general de cómo COVID nos afectó y una foto dice más que muchas palabras. Vemos, por ejemplo, acá los esfuerzos de estos papás improvisando con ese tipo de botellas plásticas para darles protección a sus hijos mientras están esperando abordar un vuelo que los llevará a Beijing. Y esto sucede en enero del 2020. Así que todo esto nos trae un tiempo para reflexionar sobre las lecciones en los 2 últimos años durante la pandemia de COVID. Y bueno, siempre es importante durante todo este tiempo regresar a la historia y recordar que esta pandemia y todo esto no son cosas nuevas. Tenemos, por ejemplo, acá la plaga de Atenas, eh, que cobró igual una cantidad de muertes durante la historia de la guerra del Peloponeso y descripción de cómo los pacientes se comportaban igual con calor, dolor de cabeza, inflamación en los ojos, en la garganta, em, que emitían también un, una respiración fétida, la plaga antonina en el Imperio Romano, que también igual cobró una enorme cantidad de muertes, la plaga justiniana eh, durante el Imperio Bizantino, que igual también cobró una enorme cantidad de muertes, así que como vemos, plagas, em, pandemias, epidemias, como lo querramos llamar, en todo caso, siempre llevan consigo una enorme eh, secuela en términos generales, así como también en términos de las vidas que cobran, ¿no? Y pues también tenemos que ver que también acá, en este lado del mundo, tenemos la epidemia
en México de Cocolitzitli, que igual vemos que al arribo de los europeos a esta área del mundo, eh, los aztecas se ven expuestos a enfermedades a las que no se estaba acostumbrado y que crea esta pestilencia, ¿no? Tenemos la gran plaga de Marsella en Francia, eh, y luego tenemos también la epidemia de fiebre amarilla en Filadelfia, y por supuesto tenemos también los diferentes eh, outbreaks de cólera alrededor del mundo, igual cada uno con una importante cantidad de muertes causadas a su alrededor, ¿no? En fin, las fotos definen la pandemia y también definen las historias detrás de ellas, ¿no? Estas son fotos de John Moore y entonces vemos igual los esfuerzos de paramédicos con la intención de salvar a pacientes durante COVID, ¿no? Y cómo no hablar sobre la eh, de Black Death y sus diferentes componentes, todo em, lo que trae consigo la historia del Black Death y es terrífica con un outbreak que definitivamente puso al mundo de rodillas, como es perfectamente bien ilustrado en este recuadro, ¿no? Igual vemos, igual tratando de mezclar historia con lo presente, vemos acá las fotos de Alessio Paduano. Alessio Paduano documentó la pandemia en Italia, fue uno de los que primero hizo reportes de COVID-19 en los diferentes puntos más sobresalientes. Vemos fotos en funeral en Bergamasco. También vemos a la mujer viendo, un trabajador de la funeraria moviendo el coffin en su hijo de 47 años de edad. Y por supuesto todas estas fotos tienen el permiso de los familiares, eh, y tratar de básicamente con esas fotografías ilustrar el dolor que cada uno de nosotros como trabajadores de la salud y como también familiares que tuvimos en algún momento alguien en las unidades de cuidado intensivo con COVID representó para nosotros y la respuesta del inmenso dolor, ¿no? Así que, como le digo, las fotos ilustran y cada foto tiene una historia detrás, ¿no? La plaga negra y también la extensión y su afectación en toda Europa. Vemos los diferentes síntomas tipo flu, los diferentes características clínicas, las bubonas, vómitos, choque séptico, fallo respiratorio y naturalmente la muerte que conllevó, ¿no? Em, la plaga, pues, se cree que eh, causó un estimado de un 40-50% de la población europea, ¿no? Aproximadamente 20 millones de personas, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, cómo los funerales se celebraban durante la noche con la intención de limitar el contacto con otras personas. Esta igual es una foto tomada donde vemos acá las personas detrás del vidrio observando a sus familiares, ¿no? Al principio que teníamos que, se tenían que enterrar los familiares lo más pronto posible en circunstancias bastante extremas de seguridad, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, igual para ver las áreas de cuarentena que se hicieron en la isla de Lazareto. Y vemos acá
la diferente estructura, cómo estaban los diferentes componentes, donde se tenían los diferentes sitios de depósito, donde se estaban las áreas para entierro masivo, las áreas de decontaminación, eh, las áreas en donde estaba la gente de trabajo, las islas artificiales, en fin, las diferentes estructuras de cómo estaba organizada la isla de Lazareto, que igual forma, si alguien de nosotros era llevado a la isla, pues era de alguna forma considerado como eh, un área de cuarentena y de alguna manera con la posibilidad de no regresar y no reintegrarse a la vida, ¿no? Esto como en las áreas de cuarentena durante The Black Death, ¿no? Acá vemos igual algunas de las gentes religiosas que se autoflagelaban porque se consideraba que em, el estar enfermo era algo de castigo, ¿no? Y bueno, de ahí, como todo y como nosotros lo vivimos al principio de la pandemia, igual lo mismo, como decimos, la historia se vuelve a repetir y todas las diferentes estrategias que se llevaron a cabo de los doctores durante la plaga para tratar de ayudar a los pacientes, las diferentes estrategias, diferentes tratamientos que se ofrecían en la época para ayudar a los pacientes, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, la plaga la sangre y el aire. Vemos aquí el transporte de los muertos fuera de las áreas pobladas, ¿no? Em, en fin, y la famosa canción de Ring Around the Roses que igual era una canción que se oía mucho durante todo de este tiempo. Em, en fin, acá la manera como se podía ver la plaga que se tenía, los diferentes, los diferentes síntomas y cómo se iba clasificando de acuerdo a todo esto, ¿no? Vemos acá la gran plaga de Marsella y el área donde se tenían los grandes brotes, ¿no? Y esto pues es una fosa de entierro masivo, ¿no? Vimos en la isla de Lazareto, solo para ilustrar, y vemos ahora en nuestro siglo, en nuestro tiempo, una situación similar, ¿no? Una fosa de entierro masivo. En fin, las vestimentas de los doctores, el llevar sombrero ilustraba que era médico, ¿no? Em, y las áreas cada uno de las estructuras de la vestimenta tenía un significado, ¿no? Acá, por supuesto, tenemos los doctores y los médicos más famosos durante la plaga y cada una de sus contribuciones en términos de medicamentos, así como también de los escritos que ayudaron en su momento y en la época a salvar la vida de muchos pacientes. Cómo tratar de Black Death, la plaga. Entonces vemos acá todos los diferentes síntomas, las diferentes estrategias que se usaron en este momento para poder ayudar a los pacientes, desangrarlos, tomar medicamentos, fumigar el aire, en fin, todo las diferentes estrategias, hasta autoflagelación y diferentes estrategias que se utilizaron. Igual lo mismo para ilustrar un poco que al principio de la pandemia igual fuimos bombardeados con tanta
información y desinformación. Igual dentro de las diferentes eh, opciones y vemos acá el inside del apothecary, todos los diferentes eh, estrategias y formas de tratamientos que se ofrecían para poder ayudar a los pacientes. Acá pues obviamente tenemos la anatomía de un médico de la época en 1215, hombres educados, composiciones y las diferentes eh, eh, vestimentas que se usaba en los médicos de la época, ¿no? Y todo esto pues obviamente nos trae también, hablando de historia, no podemos ignorar la influencia y el flu español, ¿no? Pero también por otro lado tenemos que ver las fotos de nuestra época y ver cómo cada uno trataba de hacer estrategias y de crear soluciones para proteger a sus familiares, ¿no? En esta foto de Kathleen Flynn de Reuters, ¿no? Vemos acá el flu español en 1918, que naturalmente también igual cobró una enorme cantidad de vidas. Vemos acá los hospitales que se crearon, igual eh, para tratar esos casos en particular. Como digo, no es muy distinto de lo que tuvimos que hacer durante y hemos tenido que hacer durante esta pandemia. eh, las diferentes formas, los síntomas acá que se describen eh, de, del flu, ¿no? Del killer flu, como se dice acá, fotos de la Cruz Roja tratando de llevar pacientes, en fin, peleando la influencia, las diferentes teorías de conspiración. Hablábamos de teorías de conspiración y con esta COVID-19 igual hablamos de teorías de conspiración. Acá estas fotos de Michael Dantas igual y vemos acá otra vez más las eh, eh, fosas comunes, en fin, eh, diferentes momentos de nuestra de esta vivencia. Esas fotos fueron tomadas en Manaus, en Brasil, ¿no? Las primeras dos fotos fueron tomadas por Dantas, cuando Manaus estaba básicamente teniendo uno de los peores outbreaks de COVID-19, ¿no? Acá vemos las estadísticas del flu y todos los números y la manera como se comportó y vemos que igual no muy diferente de lo que nos tocó vivir. Acá vemos un hospital creado por el US Army tratando de pelear eh, el flu español. Nos vemos acá las áreas de admisión, haciendo rondas, tratamiento, examinando y tomando decisiones y también hablando con los familiares. Estas son fotos de la India durante COVID también. Son fotos tomadas por Atul Lok. Y vemos ya diferentes otros brotes entre los de flu entre el 57 y el 68. Acá vemos básicamente en años los diferentes brotes, ¿no? Desde 1957 y también todo lo que hemos tenido que vivir con el flu. Igual como tuvimos la oportunidad de desglosar al virus del COVID-19, del SARS-CoV-2, también vemos acá como en su momento se tuvo que estudiar y estar dentro del virus del flu, ¿no? Y
y por si, y como decimos siempre, como si la historia no se repitiera, vemos acá durante smallpox y la guerra de la vacuna, vemos por ejemplo acá como todo mundo tiene diferentes anormalidades o diferentes formas a partir de que fueron vacunados, ¿no? Igual no muy diferente de lo que tuvimos que o hemos tenido y estamos viviendo ahora con la vacunación durante COVID-19. Así que pues venimos ya rápidamente a lo que ya nos ha tocado vivir, que es el COVID-19 y todo lo que ha sucedido, ¿no? Hemos visto los efectos globales en todos los aspectos, tanto económicos, tanto personales, tanto como cada país enfrentó el COVID de la manera que mejor eh, le pareció, como vimos desnudados nuestros sistemas de salud, aún los países que considerábamos con sistemas de salud más fuertes, como se vieron vulnerados. Esta foto de Christopher Forlón nos muestra cómo las calles estaban vacías y los animales caminando libremente, ¿no? De hecho, pues el cambio climático se vio beneficiado durante todo este tiempo, ¿no? Acá una vez ya en Toronto, Canadá, foto de Carlos Osorio, vemos cómo ya las personas una vez se habían comenzado a levantar las restricciones, ya se podían comenzar a hacer ejercicios y de cualquier manera tratar de estar protegidos, ¿no? Acá vemos esta foto de Emilio Morenati, Francisco España, que se está recuperando de coronavirus y que le permiten salir y poder ver el mar en Barcelona, ¿no? En septiembre del 2020. Ya posteriormente vemos acá como también tenemos que tratar de ser originales y acá en una graduación en Japón utilizando robots, ¿no? En fin, todo esto, pues los efectos globales del COVID-19, la zona cero y todos los diferentes sistemas, tener que estar el distanciamiento social, el uso de gels, la mascarilla y tratar de adaptarnos a una forma nueva de vida que nos tocó hacerlo durante al principio de la pandemia y que poco a poco pues hemos ido tratando de ir adaptándonos de mejor manera. Acá las familias diciendo todo va a estar bien. eh, y por supuesto los movimientos antivacuna y todo lo que de alguna manera hemos tenido que experimentar y que seguimos experimentando, porque desafortunadamente, aunque quisiéramos, la pandemia pues aún no se ha terminado, ¿no? Y vemos acá todo lo que tuvimos la oportunidad de ver, los diferentes eh, desarrollos en términos de tecnología, laboratorio y todo lo que tuvimos oportunidad de experimentar al principio y durante la pandemia. Dentro de las áreas de coronavirus, también la oportunidad de poder desarrollar con tecnologías que se habían viniendo desarrollando durante el principio de siglo con los diferentes brotes de SARS y de MERS al principio de siglo y que nos sirvió para tener una base y poder ahora con los esfuerzos conjuntos poder desarrollar vacunas de una manera más rápida, ¿no? En fin, eh, todo eso nos lleva a recordar que aún tenemos estos MERS, SARS, el virus de Nipah, las fiebres hemorrágicas, la fiebre de Rift Valley, la fiebre de ébola y Marburg, que son enemigos latentes, ¿no? Que aún no se terminan. De manera que esto era solamente para hacer una recopilación y terminar con esta foto de felicidad, porque es como vemos al futuro, debemos verlo con optimismo, como el día de hoy lo estamos haciendo, con un trabajo conjunto. Hoy estamos aquí reunidos
para poder apoyar a un gran amigo, a un gran colega, a un gran intensivista, como lo es el doctor Carlos Orellana. Una vez más, agradezco enormemente la invitación que se me ha hecho para participar y muchísimas gracias.